A continuación vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en 2 a Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 13. Y la palabra de Dios dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Ahora vamos a tener una oración para que el Señor nos dé el mensaje que tiene para esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Porque en este tiempo, Padre, que estamos viviendo angustia, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro auxilio. Gracias te damos, Señor, porque podemos escuchar el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te rogamos, Padre, que tú le des sabiduría y entendimiento al presbítero, Señor, que nos va a traer en esta hora el mensaje. Ponemos en tus manos al pastor Elías Gómez, Señor, para que él sea portador de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Enseguida, el presbítero Elías Gómez García nos traerá palabra de Dios. El mensaje de hoy se titula Persevere en la palabra. Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos, cada uno de los que tienen a bien, ¿verdad?, sin seguirnos a través de la presentación de la palabra de nuestro Dios en estos cultos de adoración que hacemos como hoy domingo, al mediodía y por la tarde. Y pues agradecemos al Señor su participación, la fortaleza, la salud que nos permite hasta este momento, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, el hecho de poder perseverar en su palabra, el haber creído, ¿verdad?, en la verdad del Evangelio y saber que esa verdad es eterna. Y agradecemos al Señor, ¿verdad?, porque Él es el que nos ha instado a permanecer. Y bueno, el día de hoy es abordar la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, como ya se ha dado de lectura, ¿verdad?, de los versos 10 al 13, bajo esa expresión bíblica, pero tú has seguido. Allí has perseverado, allí continúas. Desde el momento que iniciaste, ¿verdad?, allí está. Finalmente, ¿verdad?, esa es la acción de Dios para con nosotros. Dios no se cansa de nosotros. Antes bien, Él va perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Bueno, el punto es seguir con el dedo en el renglón. Saber que lo que hemos creído es la verdad y Dios a través de ella nos va dando entendimiento en cuanto a quién es Él y en cuanto a su voluntad para con nosotros. Persevere en la palabra. Y bueno, reiteramos, ¿verdad?, una vez más que estaremos abordando en dos momentos. Persevere en la palabra en este momento y daremos continuidad en el sermón de la tarde. Perseverar, continuar con constancia lo que se ha empezado. Durar permanentemente o por largo tiempo. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos el tiempo que nos das para poder reflexionar en tu palabra y poder, Señor, afianzar nuestra confianza y nuestra fe en ti, Señor. A ti sea la alabanza y la adoración. Dirige nuestras mentes y nuestros corazones hacia ti y nútrelas a través de tu palabra por obra de tu Espíritu Santo. En Jesús lo pedimos. Amén
Bien, amados hermanos, hay realidades en las que existen factores determinantes. Perseverar en el camino cristiano es la encomienda y el vivir acorde a sus principios es el reto. En ese sentido, hay personas dignas de confianza. En el caso de este relato, como antecedente, tenemos que personas dignas de confianza en la vida de Timoteo fue su abuela Loida, su madre Eunice y Pablo, quien lo consideró como un hijo en la fe. Pero de igual manera, en el contexto de este relato de la palabra de nuestro Dios, los escritos divinamente inspirados, específicamente las escrituras, fueron un detonante para la vida cristiana y la fe y la salvación en la vida de Timoteo. Pues había sabido las escrituras de las cuales dice lo harían sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y es así como pues damos paso a esta expresión de la palabra de nuestro Dios, pero tú has seguido, y viene a describir algunas de las cualidades o prácticas en cuanto a la persona de Pablo, y que se constituyeron en un referente de vida para Timoteo en este caso. Ahora veamos esta expresión, un marcado contraste, pero tú. Veamos, así lo inicia el texto, pero tú has seguido. Esa expresión, pero tú, es el contraste existente y hecho por el apóstol Pablo entre Timoteo y los falsos maestros. Como bien se ha señalado en los capítulos 3, versos 1 al 9, allí se ha descrito el carácter moral de los hombres de los últimos tiempos. Y como usted lo puede observar allí, ¿verdad? Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el carácter moral decadente de los falsos maestros como tal, ¿verdad? Marcado con una decadencia moral y espiritual. Pero veamos, el contraste es entre este carácter de los hombres que, ¿verdad?, que vivirán de la maldad y promoverán y practicarán la maldad, al carácter moral de Timoteo. Es a lo largo y ancho de esta carta donde también se nos da algunos indicios para poder considerar su carácter. Bueno, se puede considerar un hombre de fe. El capítulo 1, verso 5 de esta segunda carta a Timoteo dice que trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, así le señala la Escritura. Y después de hablar de la que habitó en la abuela Loida, en su madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Entonces es considerado como un hombre que confía en Dios. Pero también se puede ser considerado como una persona de carácter. Bueno, Dios ha obrado en él. El 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo está asegurando, no nos ha dado Dios. Implica que también en Timoteo hay ese carácter que le lleva, ¿verdad?, a tener poder, a practicar el amor y a tener dominio propio. Pero también podríamos ser considerados en el carácter de Timoteo catalogado como una persona espiritual. Y ese término espiritual es porque posee o en él habita el Espíritu Santo. En esta misma carta, el capítulo 1, verso 14, Pablo dice así: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, las operaciones del Espíritu están latentes y presentes en la vida de Timoteo. Pero de igual manera es catalogado como un siervo de Dios. El 2:24 así le expresa: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos
apto para enseñar, sufrido, ¿sí? El siervo del Señor. Entonces, es una manera de decirle a Timoteo, tú también eres un siervo de Dios, pero también un conocedor de las Escrituras, en las cuales ha sido instruido desde muy pequeño. 3:15 de esta segunda carta dice que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Y como tal también puede ser considerado como una persona de estima, que tiene valía. 4:9, procura venir pronto a verme. El deseo del apóstol Pablo de verle nuevamente, ¿verdad? Así que esa es una manera de poder entender esa expresión, pero tú. En otras palabras, tú marcas la diferencia, tú te distingues de ellos, tú no eres igual que ellos. Y no cabe duda, ¿verdad?, que también es el llamado que tenemos en la Escritura para todo aquel que hemos creído y abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Que sepamos caracterizarnos como la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Ahora, todo esto por la expresión, no solo un contraste, sino que ese contraste conlleva a ser modelos de vida. Y en este caso podemos hablar no solo de un marcado contraste, sino de un modelo de vida. Y la expresión bíblica es esta: tú has seguido. Pablo está consciente que él ha sido un referente de vida en la vida de Timoteo. Timoteo tuvo la oportunidad de caminar de cerca al apóstol. Eso indica que pudo observar, y si podemos hablar en términos de alumno, pudo tomar notas de primera mano, de primera fuente. También pudo vivenciar algunos acontecimientos en la vida de Pablo. Mucho de lo vivido por Pablo, Timoteo lo conoce. En el primer viaje misionero, como vamos a llamar, ¿verdad? Pablo tuvo tres viajes misioneros, como tal, así registrados, ¿verdad? Y el mismo texto de la Escritura nos va a decir que en el primer viaje misionero, Pablo estuvo en la región donde Timoteo vivía. Y en este caso, ¿verdad?, en la región de Iconio y Listra. Y esa expresión bíblica nos las da como referencia en el libro de los Hechos, ¿sí?, donde Pablo vivía. Pero hasta este momento, ¿verdad?, Pablo todavía no conoce a Timoteo. Pero en el libro de los Hechos, desde el capítulo número 13, se nos va a decir, ¿verdad?, que Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos se nos va a precisar este dato geográfico. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. De allí mismo partieron para Listra, verso 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y estando en Listra, el texto dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojos de nacimiento, que jamás había andado. Y en ese lugar, Pablo, en ese sentido, ¿verdad?, por el poder del Señor, permite, ¿verdad?, que este hombre sea sanado. Hay toda una controversia en cuanto a que le confunden con dioses, tomando forma de hombre, y quieren adorarle, le adoran prácticamente. Y luego de esto dice la Escritura que es mismo en Listra donde le apedrearon. El verso número 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mas sabemos que el Señor le ha guardado y le ha librado de una segura muerte a través del apedreamiento. Ese es el segundo viaje misionero registrado en este mismo libro de Hechos, que Timoteo es recomendado a Pablo y este le lleva con él. Capítulo 16, que comprende el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La palabra de nuestro Dios señala en el 15:36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y parte
Y comienza así su segundo viaje misionero. Y llegando a Listra, capítulo 16 de Hechos, dice: después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, dando buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Se entiende que Listra es la ciudad de origen en la vida de Timoteo. Estaba en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Con este antecedente, entonces, nos estamos dando cuenta que Timoteo podía haber dicho, ¿verdad?, que no solo Pablo conocía a Timoteo, sino que él conocía a Timoteo. Y ambos podían decir: le conozco como a la palma de mi mano. Entonces, muy cercanamente vivieron uno para con el otro. Entonces, es ahí donde podemos decir: tú has seguido. Pablo está consciente que ha sido un referente de vida para Timoteo, por todas las vivencias que pudieron pasar juntos en este caso. Así que esto nos da pauta también para decir que si es un modelo de vida, entonces en la persona de Pablo y seguramente en la vida de Timoteo surgiría una vida consistente. Una vida consistente. Y la expresión bíblica así lo expresa: tú has seguido mi doctrina. Y viene a detallar muchas de las otras elementos constitutivos que dieron carácter y consistencia en la vida de Timoteo y que le permitieron ser un referente de vida para su pupilo en este caso. Sí, tú has seguido. Y es Pablo el que está expresando, si de viva voz, ¿verdad?, lo que considera que para Timoteo ha sido él un modelo de vida. Timoteo, por lo tanto, en sí sabe mucho acerca del apóstol Pablo, tanto de su persona, ¿verdad?, como de sus vivencias. En cuanto a su persona, el texto bíblico se nos narra en esta segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4, estos elementos constitutivos en la vida de Pablo. Pablo mismo se expresa así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Podemos ver a un apóstol que, ¿verdad?, así dice, que tiene gratitud para con Dios, que sirve a Dios y lo hace con limpia conciencia, que es un hombre de oración sin cesar, ora al Señor y lo expresa noche y día. Y que tiene un anhelo vehemente, ¿verdad?, por estar con las personas que estima y que ama y que Dios ha puesto en su camino. Deseando verte, me acuerdo de tus lágrimas y eso dice para llenarme de gozo. Entonces, es un hombre agradecido, es un hombre que comparte la vida que el Señor le ha dado, sus conocimientos, sus vivencias, y en ese sentido que impulsa a otros. Pero también conoce parte de sus vivencias. Prosigue diciendo en este capítulo 1 de los versos 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Sí? ¿Cuánto nos ayudó? Hablando de Onesífero, ¿verdad? Y cuánto nos ayudó, tú lo sabes mejor. Esa es una apreciación muy puntual en la vida de Pablo para con Timoteo. En este pasaje, por lo tanto, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 10, y expresamente 10 y 11, se nos detalla aspectos de vida que Pablo da por sentado que Timoteo conoce de él. ¿Cómo cuáles? Bueno, el texto de la Escritura dice: conoces mi enseñanza, la doctrina. Lo que propaga y lo que es considerado como sana doctrina. Mi manera de vivir, Timoteo conoce la conducta íntegra de Pablo. Mi propósito,
Algunos traducen mi pensar. Tú sabes mi pensamiento, tú sabes la manera como yo actúo, pero también la manera como pienso. También conoces mi fe. Es decir, Pablo también era un hombre que tenía confianza en Dios. Y encontramos una palabra no muy familiar, ¿verdad? O en ese sentido el término es longanimidad. Longanimidad viene a entenderse como paciencia. Paciencia como tal. Pero de igual manera se da a conocer que conoces mi amor, y aquí se reitera en la Reina Valera el término paciencia, pero el término paciencia aquí tiene el sentido de perseverancia, el hecho de ser constante en algo, perdurar a pesar de, en ese sentido. Y esto lo lleva a colación, ¿verdad?, con el término que sigue, sufrimientos, que se entiende como padecimientos que tienen que ver con cuestiones físicas, pero también cuestiones que afectan su estado anímico. Por lo tanto, pues podemos saber que todos estos elementos, como se señala literalmente en la Biblia, ¿verdad?, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, todo esto dan consistencia a la vida de Timoteo y le dan, ¿verdad?, la oportunidad de ser un referente de vida. Y aquí es interesante saber también que es aquellos elementos constitutivos en nuestras mentes, en nuestras vidas, que podrán ser de bendición y de punto de referencia en la vida de otros. Ahora, el texto de la Escritura prosigue diciendo, como los que me sobrevinieron en Antioquía, hablando de padecimientos, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, ¿verdad? Me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Ya hemos hecho una referencia de estos viajes misioneros, primer y segundo viaje misioneros del apóstol Pablo. Al llegar aquí entonces, el texto de la Escritura va a emplear esta expresión, persecuciones que he sufrido, Y aquí me llamó la atención esta expresión, ¿verdad? Pablo, un siervo, no una celebridad. Entonces, estamos hablando de una vida consistente, pero estamos hablando de un siervo, no de una celebridad. ¿Sí? En una celebridad, ¿verdad?, pues firma autógrafos, pero uno siempre se enfoca más en lo que hace que en lo que es. Se conoce más de su vida pública que de su vida privada. Y muchos, ¿verdad?, no tienen una celebridad. No en todos los casos se da una correspondencia entre lo que es y entre lo que hace. No siempre se vive lo que se dice y no siempre se hace lo que se dice, mejor dicho. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando de situaciones que él no conoce. De antemano está diciendo persecuciones que he sufrido. Entonces, es un siervo, no una celebridad. Ya a estas alturas Pablo, ¿verdad?, ha hecho de manifiesto en esta carta que está a favor de la causa de Jesucristo, que ha estado trabajando en el extendimiento de esta, a pesar de lo que ha tenido que soportar. ¿Sí? Y ese término sufrir tiene que ver con el soportar, con la resistencia, con aguante. En el capítulo 2 de esta segunda carta a Timoteo, verso 8 al 10, Pablo anticipó lo siguiente ya a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y bueno, Pablo no solo en esta hace referencia, en una carta a los Corintios, Pablo también con lujo y detalle habla de todo cuanto le ha acontecido durante su ministerio. Ahora,
él aclara que no lo hace por vanagloria, por jactancia, por presunción, sino lo hace porque lo han obligado a presentar defensa acerca de su apostolado. Porque muchos de quienes han tomado liderazgo y se han querido, en un sentido, ¿verdad?, se han apoderado casi de la iglesia en Corinto, lo querían ningunear. Bueno, esto aconteció en Corinto y pueda usted cotejarlo en la segunda carta a los Corintios, expresamente el capítulo 11 de los versos 16 al 33. Y allí podemos encontrar, ¿verdad?, con lujo y detalle todo lo que el apóstol Pablo ha padecido y ha sufrido por la causa de Cristo. ¿Sí? Es muy abundante los sufrimientos de Pablo como apóstol. Ahora, de antemano en esta misma carta proseguirá Pablo, ¿verdad? Pero hasta el capítulo 2 Timoteo, capítulo número 4, hará de manifiesto a Timoteo que está a punto de encarar o de enfrentar su prueba final. Esta prueba final consistiría en su martirio o ser martirizado. Segunda de Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Muchas de las cosas que he sufrido y aún le faltan muchas por sufrir. Y en este caso sufriría la muerte por causa de Cristo. Pero recordemos bien que dentro del esquema de creencia, de confianza y de esperanza en la vida de Pablo era: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo expresa en Filipenses 1:21, al igual que en el libro de Romanos capítulo 14, verso 8, dice, ¿verdad?, que ya sea en vida o en muerte, del Señor somos. Hay tantas situaciones de vida. También su confianza estaba a la luz del Romanos 8, diría, ¿verdad?, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada lo podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, esa expresión bíblica nos lleva hacia allá. Pablo, ¿verdad?, es un siervo de antemano, así inicia su carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, es un servidor, es alguien que tiene una delegación divina de parte del Señor para hacer llegar el evangelio y el conocimiento de la fe en Jesucristo a los gentiles. Hasta aquí entonces el apóstol Pablo, y a la luz de este escrito hemos encontrado que existe un marcado contraste entre los siervos de Dios y entre los que solo tienen apariencia de piedad, pero con sus conductas, con sus hechos la niegan. También hemos encontrado que sí hay un referente, hay modelos de vida, hay personas que verdaderamente, ¿verdad?, han entregado su vida a Jesucristo y Jesucristo que está moldeando y a tal grado modelando la fe en Él a través de su persona. Pero de igual manera sabemos que hay elementos constitutivos que dan consistencia a lo que somos, a lo que decimos y a lo que hacemos. Y Pablo usa mucho mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Y de igual manera ha hecho de manifiesto que es un siervo, no una celebridad como tal. Está para servir al Señor Jesucristo, no está para quedar bien con los hombres, no está, ¿verdad?, para servir literalmente al hombre, sino lo que hace, lo hace por causa de Jesucristo, por el amor que tiene a Jesucristo, Él sirve a los demás. Y ha sufrido, el texto lo dice, que ha tenido que estar pagando un precio, y un precio, ¿verdad?, que pues el Señor le ha dicho: vas a sufrir. Desde su llamamiento del apóstol Pablo, ¿verdad?, Dios les dio a conocer que
que así como Él había hecho sufrir a otros, ¿verdad? Él también tendría que aprender a padecer por la causa de Cristo. Hechos 26 registra ese dato. Y dice la palabra de nuestro Dios, cuando Pablo relata su conversión: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Sí? El envío para el apóstol Pablo era que tenía que dar a conocer, a pesar de que no sería una tarea fácil. Y en ese verso 2 Timoteo 3:11 encontramos esta expresión: no solo que he sufrido, también va a decir esto, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, vivo para contarlo. No ha sido fácil, ha sido peligroso, ha sido complicado. Lo he sufrido en carne propia. ¿Sí? Recordamos el libro de Hechos, donde fue encarcelado injustamente Pablo y Silas, donde le lastimaron y le metieron al calabozo. Y aún en medio de todo esto dice que cantaban alabanzas al Señor, daban la gloria y la honra a aquel a quien servían, y por causa de predicar el Evangelio también pasaban momentos difíciles. Ahora, esta expresión de todas me ha librado el Señor es la plena confianza del apóstol Pablo. Podemos considerar, ¿verdad?, que esto es un aliciente para la vida, en el caso de Timoteo y en el caso de cada uno de nosotros que leemos la palabra de nuestro Dios. Un aliciente para la vida. Y de todas me ha librado el Señor. Las manifestaciones, por tanto, del obrar de Dios en su vida. Estas manifestaciones se han dejado notar. Pablo da un dato que es 2 Corintios capítulo número 1, versos 8 al 11. Registra una de las tantos momentos angustiosos, difíciles, por los cuales atravesó. Y él lo expresa así, 2 Corintios 1, 8 al 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo cual nos recuerda también, ¿verdad?, claramente que la plena confianza y el que este testimonio que Pablo está diciendo, ¿verdad?, de todas me ha librado al Señor. Muchos momentos dice que creyó que ya no iba a pasar de ese momento. Mas el Señor lo libró, y usa expresión, el cual nos libró, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, él ha visto el obrar de Dios en su vida, su intervención a su favor. De muchas situaciones le había librado, pero este término librar no quiere decir que no las sufrió, sino que quienes intentaron privarle de la existencia o hacerle la vida complicada o difícil, no se salieron literalmente con las suyas. No lograron amargar, no lograron ofuscar, no lograron desarraigar la fe y la confianza que tenían en el Señor. Esto nos recuerda la intervención divina en el Antiguo Testamento, especialmente en la vida de Daniel y sus amigos en Babilonia. Simplemente, permítame, haré esta referencia y esta síntesis. En Daniel capítulo 2, los versos 13 y 18, se nos dice, en este caso, ¿verdad?, que Daniel y sus amigos fueron librados de ser llevados a la muerte, cuando nadie podía ahora sí que descifrar el sueño del rey. El rey mandó un edicto que todos los sabios en Babilonia fuesen llevados a la muerte. Pero el verso 18 dice que ellos oraron al Señor para que les revelara el sueño,
pero de igual manera para que fueran librados de esa sentencia de muerte. Y el Señor se los reveló. Luego, en especial, los amigos de Daniel fueron librados de lo que se le llama el horno de fuego, que fue calentado 7 veces más de lo normal. Esto se registra en Daniel capítulo 3, versos 16 al 18, donde ellos claramente expresan: nuestro Dios, al quien servimos, puede librarnos. Esa era la plena seguridad, pero también la convicción: y si no nos libra, Él tiene sus planes y sus propósitos. Y en el verso 27 y 28 de este capítulo 3, el mismo rey se da cuenta de que ni sus cabellos tenían olor a humo y decía: no hay otro Dios que pueda liberar como el Dios de estos jóvenes. En el caso de Daniel también fue liberado del foso de los leones, como usted lo puede o lo podemos leer en el libro de Daniel 6, verso 16, el rey diciéndole: el Dios a quien tú sirves, Él te libre. Y el verso 20, el rey pregunta: ¿te ha librado el Dios a quien tú sirves? Bueno, en el verso 22 dice: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Entonces, podemos ver el poder libertador de Dios. Sí. Cada uno de ellos vivenciaron la muerte. Uno estaba en un horno y literalmente allí estuvieron, pero el fuego no hizo nada, no hizo mella en sus personas ni en sus cabellos, dice. Y luego Daniel, en medio de los fosos, el Señor envía su ángel. Y algo así es de lo que Pablo nos está hablando. He sufrido. Muchas de estas situaciones he tenido que pasar, como cuando decimos: sí, pasé por esta enfermedad, pero gracias a Dios ya la superé. Tantas situaciones angustiosas en la vida, ¿verdad? Pero bueno, el Señor ha estado conmigo. En la sección de instrucciones personales, regresando a esta segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, una vez más da a conocer de momentos abrumadores, en los cuales solo la mano de Dios le sostuvo, y así tuvo las fuerzas para cumplir con el encargo divino de llevar el evangelio a los gentiles. Tal acción de Dios le dio confianza, le dio la seguridad de que en vida o en muerte del Señor es. Y así lo expresa, capítulo 4, versos 16 y 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera el apóstol Pablo pues expresa su sentir que verdaderamente el Señor ha estado con él. Le ha librado y le ha preservado hasta el momento. Y le da la gloria, dice, por los siglos de los siglos. A Él solo sea la gloria. Así que, amados hermanos, pues este texto de la palabra nos hace hincapié, ¿verdad?, la importancia de perseverar en la palabra y que esa perseverancia, ¿verdad?, es en base a lo que conocemos de Dios, a lo que Dios nos ha revelado, porque sabemos que solo la palabra, ¿verdad?, infunde fe, confianza, seguridad. Pero también, ¿verdad?, la ley de Jehová es la que hace sabio al sencillo, es la que convierte al alma, es la que trae alegría a nuestra alma. Hemos de perseverar en la palabra. En este caso, Pablo perseveró en la palabra e instó a Timoteo a perseverar en la palabra. Ahora, aquí podemos, a la luz de este relato, podemos ver modelos de vida. Pablo se constituyó en un modelo de vida para Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. A Pablo entonces le caracterizó el llevar una vida en Cristo. A Pablo le caracterizó el llevar una vida en dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? ¿En qué estamos basados o basificados como para poder mostrar resistencia aún en los momentos difíciles? Es importante, ¿verdad?, que perseveremos en la palabra, que afiancemos nuestra fe y nuestra confianza, porque a través de la palabra conocemos a Dios, conocemos el obrar de Dios. Así que quedan interrogantes en nuestros corazones, en nuestras vidas.
¿Habrá referentes de vida hoy? Así como Pablo lo fue para Timoteo. En muchos textos, como es 1 Corintios 4:16, 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí. Y luego agrega, así como yo soy de Cristo. Y en Filipenses 3:17 también va a expresar de esta manera, ¿verdad? Y sed imitadores de mí y de los que así se conducen. En Filipenses 4:9 dice, los que oísteis, visteis, y de en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero de igual manera surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto dependemos de la obra del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo que dio consistencia a la vida de Pablo y como también, ¿verdad?, a la vida de Timoteo. Es el mismo Pablo que habla que el fruto del Espíritu produce cualidades espirituales en cada uno de nosotros, como lo expresa en Gálatas 5:22 y 23, donde se habla del fruto del Espíritu. Y en esta segunda carta, el verso 1:14 dice, hablando del Espíritu Santo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo en la vida del creyente produce ese fruto espiritual, haciendo posible llevar una vida en Cristo. Ahora, ¿en qué nos hemos de basar para poder ser un referente de vida? Bueno, primeramente tenemos que basarnos en la Escritura, porque es la verdad de Dios y es la que transforma el alma, que convierte el alma y que confecciona en nosotros, ¿verdad?, la verdad y nos permite ver una vida en integridad, seriedad y que agrade al Señor. En el libro de Filipenses 3:7-10, Pablo instó mucho al creyente a anhelar la vida en Cristo, a imitar a Cristo, a ser como Cristo. Y en Gálatas 2:20 encontramos una declaración sumamente interesante. Ya Pablo dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos de basarnos en la palabra, hemos de basarnos en nuestra confianza, en nuestra fe en Cristo, en la dependencia del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, a todos se nos insta, ¿verdad?, a vivir con transparencia, a vivir con originalidad y a vivir con conciencia. Sepamos bien quiénes somos, para qué estamos. Ahora sí que esto tiene que ver con nuestra identidad, con integridad y con intencionalidad. Hay muchos que anhelarán conocer de Cristo cuando vean en nosotros, ¿verdad?, que somos un referente de vida y que el amor de Dios, el obrar de Dios, Dios está obrando y transformando nuestras mentes y nuestros corazones. Así que es menester, ¿verdad?, que así como Pablo perseveró en la palabra e instó a otros, también nosotros perseveremos en la palabra. Y que tú has seguido, que nos mantengamos, que no quitemos el dedo del renglón. Tu palabra es verdad. Jesús mismo oró, ¿verdad?, por los discípulos, que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra purifica nuestros corazones y nuestras mentes y nos permite esa limpia conciencia para vivir una vida grata, agradable delante del Señor. Perseveremos en la palabra, amados hermanos. Amén.